Bueno, vamos a retomar una entrevista que comenzamos hace más o menos 2 semanas y que volvemos hoy a hablar, a entrevistar y a charlar un rato con el doctor Francesco Fredi Torres, italiano, matrícula 62 M04Z60, médico psicoterapeuta, recibido en Roma, Italia, en distintas universidades, también en Valencia, España. Bueno, tiene un currículum bastante importante que lo tengo aquí a mano. No quiero perder tampoco mucho tiempo porque quiero hablar con él y poder conversar sobre un tema tan importante como es, por ejemplo, algo que no es muy conocido, como es la noesiología. La noesiología, él es un experto en esto y él nos va a explicar qué es. ¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a toda la audiencia. Pues es un placer siempre compartir contigo, de verdad. Siempre es muy bonito reencontrar esas personas que están sumando a la vida, que están sumando a las cosas que valen la pena ser vividas. Así que muy contento de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. La última vez era tu cumpleaños, justo, ¿eh? Y Sí, me pillaste de cumpleaños en el anterior programa. sí, bueno, la comunicación después no estuvo muy buena, entonces por eso hemos retomado este tema, que también lo quiero también unir con el tema de la pandemia, de las vacunas, ¿no es cierto? Ahora, tengo una serie de preguntas como para armar un poco este tema de la noesiología, que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Es decir, ¿el Sí, pensamiento causa enfermedades, Francesco? bueno, el término noesis normalmente proviene del greco y es justamente el pensamiento, el conocimiento. Es justamente el modo en que opera la mente. ¿Sí? Y es muy importante en el sentido en que nosotros tenemos una serie de valores totalmente intactos, no utilizados, que basta con descubrirlos y puede cambiar literalmente tantísimo la vida de un ser humano en cualquier aspecto. A punto, el doctor Ángel Escudero Juan, el creador de la noesiología, ha generado inclusive disciplinas como en el área del deporte o en las mismas artes, en Uh-huh. donde ha demostrado que ese estado en el cual cada ser humano puede fácilmente y a su propia voluntad entrar, puede generar esas capacidades que él ha determinado o ha resumido en la palabra noesiología. Uh-huh. ¿Es una filosofía de vida, digamos así, Francesco? ¿Sí? ¿Es una filosofía de vida la noesiología? No. La noesiología nace como una branca, como decimos en italiano, una parte de la medicina, Ah, visto que es aplicable 100% a todos los conceptos psicobiológicos del ser humano. ajá, Ya ajá. luego aplicable como tal también a principios de diferentes áreas de la vida, diferentes áreas de la sociedad, etcétera. Uh-huh. Pero nace literalmente en él como médico en el momento en que conoce literalmente que es posible evitar el dolor, que es una de las más grandes barreras que tenemos entre la salud y la llamada enfermedad. Porque cuando el ser humano siente el dolor, inmediatamente lo relaciona con algo que conduce a la enfermedad. Claro, claro. Mientras que si solamente fuese capaz de controlar o manejar el dolor, inmediatamente el cerebro mismo comienza a generar otras completamente diferentes reacciones que conllevan justamente a la mismísima salud. Es Uh-huh. decir, en la medida en que el cerebro se cree que estás saludable, créeme que no habrá ninguna gente capaz de darle la vuelta a lo que el cerebro diga. Y ese es el manejo más grande que yo conozco de la noesiología. Uh-huh. Y está también la noesiterapia, que sería la terapia con esta técnica, sería una técnica. Sí, hay varias, ¿no? Esta terapia aplicada a la cirugía sin anestesia,
aplicada al parto sin dolor, Ajá. los llamados Noesi Babies, que ha llamado el doctor Ángel Escudero, y un sinnúmero, como te digo, de aplicaciones diferentes en campos terapéuticos. Ajá. ¿El sistema inmunológico también, digamos, se potencia? Sí, absolutamente. Visto que la mayor parte de las cirugías sin anestesia practicadas en el Centro de Anestesiología de Valencia, en España, por el doctor Ángel Escudero, generaban prácticamente la no necesidad de trabajar ni pre ni postoperatorios mediante medicación precaucional, o sea, los antibióticos que normalmente se recetan postoperatorios por los riesgos de infección. Y son más de 45 años sin absolutamente ningún caso de infección postoperatoria, lo que quiere decir algo extremadamente remarcable y que genera precisamente como resultado, se genera como resultado justamente de que el sistema inmunológico, en vez de debilitarse, viene prácticamente reforzado. Bien. ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, los que están escuchando ahora, oyentes, dicen, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo damos las órdenes al cerebro? Bueno, hay principios básicos y hay que comprender, digamos así, las diferentes áreas, si les podemos llamar áreas dentro del campo de la noesiología. La primera es el factor mental. El factor mental tiene una capacidad de desarrollo extrema y la creatividad es tal vez una de las formas más grandes que tiene en su mente el ser humano. Creatividad genera la palabra crear, obviamente detrás de esta actividad de crear. Entonces, crear a través del pensamiento es extremadamente importante de comprender. Que la mente tiene circuitos repetitivos que se activan a través de botones automáticos que pueden llamarse así, que son estímulos externos, los cuales el ser humano mecaniza en el cerebro. ¿Qué sucede? Que cuando basta que se toca un botón, no hay ni siquiera la... no funciona y nos damos cuenta de que efectivamente se puede hacer algo distinto. Vamos a introducir un ejemplo que fue el que yo aprendí con el doctor Ángel Escudero directamente como manera de entender el proceso del dolor y la parte de la mente, cómo se une aquella biológica. Si tú coges un lápiz puntudo con una buena punta y se lo colocas a una persona en el brazo, le preguntas, ¿te duele? Lo más probable es que el chuzoncito sea incómodo, pero te diga, no me duele. Claro. Pero le haces la pregunta, ¿qué sucede si te dejo yo este lápiz con la misma presión en el mismo lugar hasta mañana a esta misma hora? Claro. Lo más probable es que va a haber dolor, va a haber inflamación, va a haber toda una manifestación patológica allí en la zona del chuzón. Esto es exactamente lo que describe la noesiología. ¿Cómo es que lee nuestro cerebro estos impulsos? El primero dura millonésimos de segundos. Lo dura que le has enviado. Pero la sensación del de segundo y nada más. El resto, esa parte que se ocupa de la creatividad, justamente es aquella que se queda analizándolo. ¿Qué es lo que es la sensación y cómo? El llamado estímulo del dolor. En ese momento, esa conexión con el dolor a partir del lugar exactamente en donde se ha generado la primera información. El chuzoncito lee el cerebro y luego se queda otra parte de nuestro cerebro encantada leyéndolo. Así que es tan importante
que si nosotros somos diestros, preparados y entrenados para darnos cuenta de que ese dolor, esa información llamada dolor, es solamente una millonésima de segundo y luego cambiar la información, podemos darnos cuenta en la preparación para las maternas, en la preparación para la cirugía, cómo se hace a partir justamente del conocimiento de cómo funciona esa sensación de dolor a nivel neurológico en nuestro cerebro. Claro. Es tan sencillo cuanto explicarle al paciente e inmediatamente cuando tú le dices, tu mano por el brazo, vas a decir mi brazo izquierdo está completamente anestesiado, vas a darte cuenta que efectivamente funciona y es así. Parece increíble, sí, no estamos acostumbrados a ver esto. Una cirugía 100% sin anestesia a partir del concepto de la anestesiología. Pues son 40 y muchos años operando sin anestesia, el doctor Ángel Escudero, sin un solo caso de dolor, sin un caso ni operatorio, luego del operatorio. Así que es de verdad una de esas joyas de la medicina que no quiero entrar en discusiones por qué se le han escondido a la humanidad, porque creo que las mentes que se ocupan de encontrar este tipo de cosas ya saben la respuesta. Claro. Justamente te iba a preguntar si esto traía conflictos con la medicina tradicional, justamente te iba a preguntar eso. Bueno, depende de la legislación, porque por ejemplo, ahí en España, todas las personas leyes, yo como ciudadano puedo elegir bajo mi propia responsabilidad el ser operado sin anestesia. Yo lo elijo de esa manera y me hago responsable de ello y me pongo en las manos de un centro operatorio de anestesiología. Claro. Si esto se viene haciendo hace tantísimos años con éxito, es porque la ley misma en España no puede bloquear ese proceso. De lo contrario, seguramente que ya lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los costos más elevados de una cirugía justamente son aquellos de la anestesia. Y es en el momento y el lugar en donde nosotros vamos a dar un gran impacto. Y la gente que está escuchando dice, bueno, pero ¿cómo empiezo a utilizar ese poder de mi pensamiento, ese poder creador que puede tener mi pensamiento, ¿no? Digo, ¿que tengo que leer un libro? ¿Tengo que empezar a practicar? ¿Qué tengo que hacer? Sí, yo estoy tan agradecido con todos los bienes que ha aportado a mi vida la anestesiología y particularmente todo el conocimiento del doctor Ángel Escudero, que lo que puedo en esto es a conocer a fondo, inclusive dirigiendo las operaciones, ya que el doctor pues está bastante anciano ya y bueno, él también necesita estar tranquilo, descansar. Claro. Pero ahí está Monse, su hija, que está prácticamente trabajando al frente del cañón, como dicen, y la invitación que conozcan. Yo les puedo lanzar unas pequeñas píldoras de conocimiento al respecto, como por ejemplo, el factor determinante biológico de la saliva en el ser humano y el utilizarla correctamente para generar justamente eso que todo el mundo, una frase universal que es, se me hace agua la boca. ¿Cuándo? Se me hace agua la boca cuando algo fantástico le está pasando a mi vida. Un buen plato de comida, una buena relación sexual, todo aquello que le encanta al ser humano y le genera bienestar, inmediatamente se le llena de agua la boca. ¿Y qué es lo que está sucediendo en ese proceso? Justamente es allí en donde están explotando como una bomba las endorfinas. Y esa diferencia entre la saliva vagal positiva y aquella negativa es la que determina de oxitocinas, etcétera, todas las del bienestar, la dopamina, etcétera. En ese momento, la persona está capacitada de una manera en la cual, como el agua y el aceite, no puede entrar en un proceso dominado por la hormona del estrés, el cortisol, el cual genera a su vez otra serie de respuestas, de mezclas químicas, las cuales conllevan sobre todo a una respuesta completamente adversa a aquella que genera las endorfinas. Así que por cualquier motivo que tengamos en la vida, asegurarnos de tener siempre la boca húmeda con saliva fresca.
Ajá. Basta simplemente pensarlo, mi boca se llena de saliva fresca. Inmediatamente sentimos como ella comienza a salir. Nunca respondas cuando estás enfadada, cuando no tengas la boca en el momento bien húmeda con saliva fresca. Todos sabemos que las reacciones, al contrario de lo que decía yo, todas las reacciones negativas generan un grande miedo, una grande rabia, una situación incómoda, un problema de salud. Lo primero que genera es justamente esa sequedad en la boca. Así que ¿cuánto será importante mantener siempre la boca húmeda? Cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida, sea, no importa de qué esfera de la vida, un negocio, una conversación familiar, la solución de un conflicto, la búsqueda de una oportunidad de trabajo, de estudio, el responder correctamente a un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Asegurarnos de mantener siempre la boca húmeda. Ese es el ABC de ese poder que tienen las endorfinas que segrega la saliva cuando es fresca y cuando genera esa maravilla de diría yo, antídoto verdaderamente contra la lluvia impetuosa y descarada que tenemos todos los seres humanos por causa de nuestros día a día, con justamente la hormona del estrés, el cortisol. Es una bonita forma de impactar todo nuestro organismo positivamente, ya que los venenos que puede generar el cortisol cuando no expresada, esa hormona al generar adrenalina, al generar otras sustancias, que haciendo deporte, que haciendo esfuerzos físicos, etcétera, podemos también nosotros activar, puede ser hasta saludable. De lo contrario, se convierte en una cantidad. Uy, se cortó. ¿Se cortó? Edificante, un ambiente edificante en el cual nosotros vamos a tener cualquier cantidad de territorios adaptos y prontos para la enfermedad. Sabemos que para que cualquier daño se manifieste en nuestro organismo, lo hacen siempre en un ambiente extremadamente ácido. Así que en ese momento también se genera un grado de muy, pero muy agradable, el cual va a generar sensaciones, sea físicas que mentales, de una manera realmente extraordinaria. Ese es el ABC por donde yo quisiera que todo el mundo comenzara. Y luego investigar, entrar en la página de noesiología.com del doctor Ángel Escudero, porque allí van a encontrar cualquier cantidad de tesoros que yo pienso se los merece todo ser humano. Sí, quería finalizar la entrevista, la charla, mejor dicho, contigo, Francesco, con algo que saqué de la página del doctor Escudero, que dice que el ser humano ha sido educado en la ignorancia de lo que cada pensamiento significa para la calidad de su salud y de su vida a todos los niveles. Y dice, acepta la necesidad del mal sin argumentos y niega la posibilidad del bien de la misma manera. Y eso me causó un impacto, porque es verdad. Porque siempre estamos pensando en las enfermedades, pero no pensamos que también podemos ser sanos utilizando el mismo sistema. Sí, exactamente. Sería verdaderamente fantástico de poderlo desarrollar, ya sea para personal médico que para personas que simplemente quieren mejorar su condición de vida e impactar positivamente también la vida de los demás. Claro, es como que tenemos la llave de nuestra propia salud y no lo sabemos usar, y no sabemos usarlo. Absolutamente, es verdad. Francesco, te mando un abrazo grandote, muchísimas gracias y nos encontramos en otra oportunidad acá mismo, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, claro que sí, con muchísimo gusto, con muchísimo amor. Bueno, igualmente, y qué sé yo ya te conozco así por virtualmente, pero la verdad que es un placer enorme poder escuchar igualmente todo esto que nos enseñás. No sé, me siento bendecida, mira, que te haya encontrado. No, muchísimas gracias a ti y un abrazo grande para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, a la próxima. Chao. Bueno, estuvimos hablando
Perdón, estuvimos hablando con el doctor, porque siempre por ahí hay alguien que lo agarró después y encontró un montón de cosas que decía que no entendía nada. Entonces estamos hablando con el doctor Francesco Freddy Torres, médico psicoterapeuta, médico clínico. Y hoy tocó hablar del tema este de la neozoología, ¿no? El poder del pensamiento, cómo uno puede con el pensamiento mejorar la calidad de tu salud y de vida en todos los niveles. Muy interesante realmente. La mañana y miras por tu ventana, ves el día, es la energía, dale gracias a la vida, vives lindo, ya lo ves, ayúdate y ayuda a todos, nada pasa porque sí, se te devolverá por mí. Por la